Buenas noches, de nuevo estamos en Éxodo. Creo que hay algunas cosas buenas aquí esta noche. Oremos. Señor, te abrimos nuestros corazones para que pudiéramos serlo. Destinatarios, receptores de tu palabra. Y sabemos, Señor Dios, que la dinámica aquí es espiritual, no solo una intelectual. Y por eso oramos, Señor, por eso espiritual. Receptividad, oramos para que nuestros corazones estén abiertos para escuchar tu voz, para responder a tú, para aplicar tu palabra a nuestras vidas. Guíanos, te rogamos, lo pedimos en Jesús. Nombre. Amén. Amén. Todo bien. El capítulo 5 versículo 1 comienza diciendo: Después, Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo a celebrarme una fiesta en mi honor. El desierto, pero Faraón dijo: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Y dejó ir a Israel. No conozco al Señor. Y además, no dejaré que Israel se vaya. Quiero que se detenga allí solo por un momento. Y la razón por la que quiero detenerme aquí y hablar contigo por un momento es porque quiero que te des cuenta. Aquí en la narración se llega hasta este punto en que el faraón desperdicia. No hay tiempo. Llegando al verdadero problema. Y lo que quiero decir con eso es que está en el antiguo Egipto. Al igual que no solo Egipto, había otros países también, pero en el antiguo Egipto, el faraón era considerado un dios por derecho propio. Está bien y digno de adoración, por lo que su pregunta natural cuando Moisés y Aarón entran caminando hacia su presencia y decir ya sabes el Dios de los hebreos dice deja ir a mi pueblo, su pregunta natural es ¿qué? Dios posiblemente podría ser super superior a mí, porque sabes que Él ha aceptado toda esta idea. Eso. Él es un Dios. Y entonces, está pensando para sí mismo. ¿Qué le da este Dios a tu vida? Dios. El derecho a decirme lo que debo estar obligado a hacer. Tú. Saber. Especialmente cuando es algo que no quiero hacer. Una cosa es cuando Dios viene y te dice que hagas algo que quieres hacer. Estás como, ok, genial. Pero sabes cuando Dios viene y te impide hacer algo y trata de hacerte hacer algo que no te gusta. No quiero hacer. Todos podemos ser un poco como el faraón en este sentido, pero déjenme explicar aquí por qué estoy enfatizando esto sobre el faraón. Quizás estés pensando, bueno, ¿quién era el faraón? Rey que vivió hace mucho tiempo que tiene que ver conmigo. Bueno, te diré que tiene que ver contigo porque estos no son solo algo al azar. Pensamientos de algún faraón del pasado. Estas son las preguntas candentes que recorren los corazones y las mentes de todos los humanos. Seres. Porque ya ves, desde entonces, el enemigo le planteó la posibilidad de ser como a Dios, delante de Adán y Eva. Esto ha sido una tendencia predominante. Pregunta. Y la pregunta ¿es alguien o es algo más importante que el mío propio interés propio? Verás. Interés propio. Nosotros simplemente lo damos por sentado, ya sabes, pasamos nuestro día lleno de interés propio y no pensamos en ello. Y vemos películas donde las personas que conoces se cuentan entre sí en la película. Tienes que seguir a tu corazón, solo tienes que hacer lo que te haga feliz y escuchamos estas cosas. Y nosotros simplemente pensamos, sí, bueno, eso es lo que dice la gente, eso es lo que piensa el mundo y en gran medida incluso nosotros mismos aceptamos algo de ello, que es el objetivo de todo esto. Son todos esos comentarios, todas esas declaraciones, todas esas cosas que escuchamos en las películas todos los días, y la forma en que pensamos sobre nosotros mismos cada día. Todo es parte de la vida propia. ¿Cuál? Me prepara como Dios mío. Existencia. Cierto, y puede que ni siquiera lo pienses de esa manera, probablemente no lo hagas, estoy seguro de que no te levantas pensando bien soy Dios de mi propia existencia y aquí voy. Y hoy voy a tomar decisiones como Dios. Ahora tú no piensas eso, yo tampoco. Pero lo hacemos.
salir con regularidad y hacerlo nuestro sin importar cómo se sienta Dios al respecto. No pensamos dos veces en preguntarle a Dios sobre la mitad de las decisiones que tomamos. Vida. Y entonces ves esa misma esencia, esa misma idea de hacer la pregunta: ¿es alguien o es algo más importante que mi propio interés propio? Esto no se limita, ya sabes, a este pequeño y miserable faraón que murió hace mucho, mucho tiempo. Esta es una pregunta omnipresente. Humanidad. Y todo el mundo tiene que lidiar con ello. Y aún una vez que vienes a Cristo, incluso después de convertirse en un creyente nacido de nuevo, no significa que necesariamente haya respondido esta pregunta de una manera que te beneficiará. Todavía luchamos con ello y como creyentes luchamos con él, ya sabes, de forma continua. Base. Se llama el desafío de señorío. Y la cuestión de si vamos a arrodillarnos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas o si voy a seguir siendo Señor de mí propio vida. ¿Sabes? Es solo parte de quienes somos. Hijo. Porque tenemos esta atracción gravitacional para ser nuestros propios maestros. Nuestro propio Señor. Para llamarlo nuestro. Disparos. Así que esta es una afirmación importante y realmente me gustaría desafiarte a pensarla. A través de... Porque ves que hay alguien que es más importante que tú. Interés propio y por supuesto es Jesús quien viene y te dice cosas como que has sido comprado por precio. Ya no eres tú propio. Él te compró con su sangre derramada en la cruz. Y ahora le perteneces. Eso pone la vida en una perspectiva completamente diferente. Sé que simplemente cambia todo sobre la manera en que pensamos acerca de quiénes somos y qué derechos y privilegios tengo en mi propia vida para ejercitar mi propia, ¿sabes?, libertades, por así decirlo. Y la razón, una de las razones por las que también comparto esto con ustedes, no es solo para su propia vida. Pero aquellos de ustedes a quienes les gusta ser testigos, aquellos de ustedes que aman simplemente compartir a Jesús con otras personas, es bueno que lo recuerdes cuando estés testificando y porque vas a correr en la misma actitud. Si aún no lo has hecho, estás empezando a saber que estás hablando con la gente sobre Jesús y contarles las buenas noticias y ellos dicen, ¿qué tiene eso que ver? A mí. Porque yo estoy a cargo de mis propios intereses y tú vienes y me dices que debería estar interesado en esta persona, este Jesús del que hablas. Pues ¿en qué me sirve eso? Intereses. Esa es la pregunta que cande. Pregunta en los corazones y las mentes de las personas. No solo el tuyo, sino el de todos, así que ahí lo tienes. Muy bien, sigamos con el verso 3. Entonces dijeron, el Dios de los hebreos se ha reunido con nosotros. Por favor, déjanos hacer un viaje de 3 días para que podamos sacrificar al Señor nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros pestilencia o con la espada. No estoy muy seguro de dónde salió esa declaración. No sé, no hay registro de ello. Dios le dijo esto a Moisés y a Aarón. Y no sé si simplemente lo pusieron ahí para causar efecto o qué. Pero, dice el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus obras? Vuelve a tus cargas. Y dijo Faraón, he aquí que el pueblo de la tierra es ahora mucho. Y les haces descansar de sus cargas. Eso mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces del pueblo. Y sus capataces, por cierto, los capataces eran judíos. No daréis más paja al pueblo para hacer ladrillos, como en el pasado. Que vayan y recojan paja por sí mismos, pero la cantidad de ladrillos que deben recoger es la misma que la que necesitan. Hecho en el pasado. Les impondrás lo que corresponda. No lo reducirás de ninguna manera. Porque están ociosos. Por eso el clamor es, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Que se les asigne a los hombres un trabajo más pesado para que trabajen en él sin hacer caso. Mintiendo. Palabras. Así es el camino. Faraón percibió de lo que Moisés y Aarón les decían acerca de dejar ir al pueblo. Él pensó que era solo algo inventado, era una gran mentira. Y ya ves, no podía imaginar una autoridad superior a la suya propio.
Y por eso naturalmente concluyó que todo este asunto era producto de su imaginación. Por el hecho de que estos tipos tienen demasiado tiempo libre en sus manos. Tienen demasiado tiempo para sentarse, soñar, inventar cosas y todo eso. Ideas raras sobre tú conoces a su Dios. Ya sabes, y es como el faraón. Yo soy allí. Dios. Así que esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que mantenerlos más ocupados de lo que eran antes, por lo que no tienen tiempo para sentarse y pensar en estas tonterías. Cosas. Ahí lo tienes, esa es la solución, versículo 10. Entonces los capataces y el capataz del pueblo salieron y dijeron al pueblo, así dice Faraón, no te daré paja. Id y buscad vuestra paja donde quiera que la encontréis, pero vuestro trabajo no se reducirá. Por lo menos así el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. La tarea de los maestros era urgente. Diciendo completa tu trabajo, tu tarea diaria cada día, como cuando había paja y el capataz de el pueblo de Israel, quienes los capataces del faraón habían puesto sobre ellos. Derrotado. Y se les preguntó por qué no habían realizado toda su tarea de fabricar ladrillos hoy y ayer como en el pasado. Y entonces el capataz del pueblo de Israel vino y clamó a Faraón, ¿por qué tratas a tus siervos como esta paja no se da a tus siervos y sin embargo nos dicen que hagamos ladrillos? Y he aquí que tus siervos son azotados. Pero la culpa está en tu pueblo, pero él dijo, tú eres ídolo. Eres un ídolo. Y es por eso. Tú dices, vamos y ofrezcamos sacrificios al Señor. Ve ahora y trabaja. No se te dará paja, pero deberás entregar la misma cantidad de ladrillos. El capataz del pueblo de Israel vio que estaban en problemas. Cuando dijeron, no reduciréis de ninguna manera el número de ladrillos de vuestra tarea diaria. Cada día. Y se encontraron con Moisés y Aarón que los estaban esperando cuando salieron de la casa del faraón. ¿Cómo creen? Esto se va a ir. Y ellos les dijeron, el Señor os mirará y os juzgará. Porque nos has hecho apestar ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y pusieron espada en sus manos para matarnos. ¿Crees que simplemente están un poco desanimados? Entonces Moisés se volvió hacia el Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has tratado mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Porque desde que entré a Faraón para hablar en tu nombre, ha hecho lo malo a este pueblo. Y mira esto. Y no lo has hecho. Liberó a su pueblo. En todo. En otras palabras. ¿Tienes algún problema para mantener tu palabra? ¿Eso es lo que está pasando aquí? En caso de que te lo estés preguntando, esto comúnmente se conoce como una crisis. Punto. Y es ese punto en la vida donde finalmente lo logras. Decisión. Y una determinación de que vas a confiar en el Señor. Vas a obedecer al Señor. Haz lo que Él quiere. Y entonces, clamas a Él con todo tu ser, corazón, y te entregas a ti mismo. A Él. ¿Y qué sucede? Las cosas se ponen difíciles. Peor. ¿Y ahora qué vas a hacer? Esa es la pregunta. Porque eso es lo que es un punto de crisis. Un poco. Hace por a nosotros. Eso crea esa pregunta. ¿Ahora qué voy a hacer? Déjame decirte algo, si tuviera $1 por cada persona con la que he hablado o de la que he escuchado que se encontraron en este mismo punto de crisis, déjenme contarles. Tú. Déjame decirte. Allá. Siempre. Llega un punto en la vida de cada creyente cuando se ven obligados a hacerlo, luchar con Él. Pregunta. ¿Creo que Dios es bueno? Él. No. Porque lo puedes leer en tu Biblia todo el tiempo. Desear. Pero cuando las circunstancias de la vida no funcionan como pensabas que eran, debería. Y llegas a ese punto de crisis. Todo volverá a subir. De nuevo. Y luego vienes a la iglesia pensando que quizás aquí obtendrás algunas respuestas, pero no estás un poco molesto y realmente no quieres hablar con la gente. Y entonces, ¿qué es lo primero? Que te sientes en la iglesia y digas, bueno Dios, será mejor que digas algo que cambie mi vida. Actitud aquí. O estás en problemas.
Quizás simplemente tire de mí. Culto. Eso se verá. Tú. Y luego el líder de adoración comienza a cantar esa canción: eres un buen padre y eres como yo. No sé si puedo cantar eso. Canción. ¿Sabes que hay una canción? No sé si sabéis quién es Hillary Scott. Pero hay una canción que ella grabado hace varios años llamado Dai. Voluntad. Algunos de ustedes pueden saber de ella. Algunas de las letras dicen así: sé que eres bueno, pero esto no se siente bien ahora mismo. Y sé que eso no es gramaticalmente correcto, no me escribas una carta así, es como dice la letra. La canción en realidad continúa diciendo: a veces lo consigo detener. Recuerda que eres Dios. Y yo soy. No. Me encanta esa canción. Porque es una canción. Eso expresa el grito del corazón en ese punto de crisis. Y ella estaba pasando por cosas en su propia vida que la llevaron a ese punto de crisis. Ya sabes. Por ejemplo, y si estás esperando, sabes, para mí explicar por qué Dios permite estos puntos de crisis en nuestras vidas, la única explicación. Lo que puedo darte es que es una prueba de ti. Por ejemplo, recuerdo haber escuchado eso en la radio. Esta es una prueba del sistema de transmisión de emergencia. Bueno, esta es una prueba de la fe de emergencia. Sistema. Sí. Y es un desafío, sin duda. Déjame mostrarte lo que dijo James sobre las pruebas. Él dice que lo consideren pura alegría. Hermanos míos, cuando os enfrentéis ensayos de muchos tipos, estos son esos puntos de crisis de la fe, porque ya sabéis que la prueba de vuestra fe se desarrolle. La perseverancia y la perseverancia deben terminar su obra para que pueda ser maduro y completa. No faltan cualquier cosa. Así que, como ves, hay un punto en esas pruebas que llegan a nuestras vidas que ponen a prueba nuestra fe. Esos momentos en nuestra vida cuando llegamos a ese punto de crisis, y luego el escritor de Hebreos también comparte algunas ideas interesantes. Mira esto. Dice: ¿y habéis olvidado la exhortación que se os dirige? Hijos. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina, o esa palabra significa entrenamiento del Señor, ni estar cansado cuando fue reprendido por Él, porque el Señor disciplina a quien ama y castiga. Cada hijo que lo recibe es para Él. Disciplina que tienes que soportar. Dios te está tratando como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina, si lo deja sin disciplina en su corazón? Que todos han participado en algún nivel u otro, entonces son hijos ilegítimos y no hijos. Además de esto, hemos tenido padres terrenales que nos disciplinaron y los respetamos. ¿Por qué no nos someteremos mucho más al Padre de los Espíritus, y viviremos? Porque ellos quieren decir que nuestros padres terrenales nos disciplinaron por un corto tiempo como mejor les pareció a ellos, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que podamos compartir son santidad. Pero por el momento el problema es que toda disciplina parece dolorosa, más bien agradable, pero más tarde, y da fruto apacible de justicia a los que en él han sido entrenados. Él. Y entonces este es el problema en sí. Dios está usando a esos difícil puntos de crisis por los que estás pasando, a través de, y las dificultades que vienen de esas cosas, como un mecanismo en tu vida para llevar a cabo la madurez y el fruto de la justicia. Ese es el punto. Y Moisés obviamente tiene mucho que aprender aquí. Él lo va a aprender. Ya sabes, pero él es un hombre de 80 años y apenas está aprendiendo. Quiero decir, en realidad es un tipo de empezar a caminar con Dios. Cuando lo piensas. Él, de hecho, es bastante nuevo en el sentido de caminar con el Señor. Y entonces llega a este punto crítico, ¿y qué hace? Cuestiona a Dios y dice: ¿es esto? Lo primero que quiero decir es que yo no pedí este trabajo. Número 2, intenté con todas mis fuerzas salir de esto, pero no me dejaste.
Número 3. Me dijiste que iba a venir aquí y que habría una liberación, pero ¿qué pasa? No está sucediendo. Acontecimiento. Y no has librado a tu pueblo en absoluto. Y entonces podéis ver que Moisés tenía una expectativa, y ese es el problema de los cristianos, es que cuando pasamos por problemas a lo largo de la vida tenemos nuestras propias expectativas de cómo eso debería ser Dios. Actuar en nuestro nombre. Y cuando esas expectativas no se cumplen, se reunió. Nos desmoronamos. Generalmente, al menos tú sabes que en los primeros días de nuestro caminar con el Señor, digamos que somos muy propensos a caer. Aparte. Y cuestionar qué está pasando. ¿Qué está pasando aquí? Pensé que Dios me amaba. Pensé que Dios se preocupaba por mí. Yo creía que Dios era bien, como dice Hillary, pero no lo siento. Bien. Capítulo 6. Pero el Señor le dijo ahora a Moisés: verás lo que haré con Faraón. Porque con mano fuerte Él los enviará y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios habló a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, y por cierto ese es el hebreo el Shaddai. Pero, por mi nombre, el caballero, no me di a conocer a ellos. La idea de lo que le está diciendo a Moisés aquí es que ahora se revelará a la nación de Israel de maneras que nunca antes había hecho. Nunca se les reveló antes, y está hablando de lo que está por venir. Mano de Dios que se va a sentir muy fuerte allí en Egipto, dice el versículo 4. También establecí mi pacto con ellos, para darles la tierra de Canaán, la tierra en la cual habitan como peregrinos. Además he oído el gemido del pueblo de Israel, a quien los egipcios tienen como esclavos, y me he acordado de mi pacto. Di, por tanto, al pueblo de Israel: yo soy el Señor. Y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la esclavitud de Egipto. Esclavitud para ellos. Y os redimiré con brazo extendido, y con grandes juicios os detendré. Ahí, por un momento, ¿estás notando cómo el Señor le está hablando a Moisés en este momento? Este punto de crisis que Moisés está teniendo, y está enfatizando lo que va a hacer. ¿Estás notando cuántos pronombres personales se usan aquí? Mira. Su comienzo está en el versículo 6. Soja. El Señor. Te sacaré. Yo te libraré. Yo te redimiré con brazo extendido. ¿Ves lo que está haciendo? Él regresa a Moisés y le dice: escucha, hice una promesa, esto va a suceder. Sé que tus expectativas no se están cumpliendo exactamente como crees que debería. Para jugar, pero lo haré. Es bien. Lo haré. Es. Ahora mira lo que dice, aún no ha terminado. Versículo 7 dice: y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y ya lo sabréis, que yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado de debajo de tus cargas, de los egipcios. Yo os traeré a la tierra sobre la cual juré, para dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré en posesión. Soja. El Señor. Vaya, sabes que él simplemente está enfatizando esto una y otra vez. Y otra vez, así que ahora pensarías que después de un discurso como ese, Moisés va a retroceder, ¿de acuerdo? Está bien, lo entiendo, te escuché alto y claro, lo siento, me asusté un poco, pero ahora vamos a confiar en ti con todo nuestro corazón, ya sabes, pero eso no siempre sucede así, ¿verdad? A veces las dificultades pueden realmente poner en peligro tu corazón. En una espiral descendente, y así lo dice. O aquí en el versículo 9 Moisés habló así al pueblo de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés porque de su espíritu quebrantado y duro. Esclavitud, y eso es algo importante que debemos recordar, muchachos. Especialmente cuando estás testificando a alguien y le estás contando a alguien acerca de las buenas nuevas de Jesús. Si esa persona ha pasado por muchas dificultades en su vida, y quiero decir que mucha gente lo ha hecho. Graves dificultades.
Es necesario comprender que las dificultades pueden crear una barrera para que las personas escuchen la palabra de Dios. Dios. Pero no tiene. No acabo de decirte que las dificultades siempre crean una barrera para escuchar la palabra de Dios. Lo que yo dijo que las dificultades pueden. Crea una barrera para escuchar la palabra de Dios, pero no tiene por qué ser así. Todo depende de cómo respondas a las dificultades. Bien. Porque ya sabes que las dificultades también pueden. Produce una apertura a la palabra de Dios si respondes adecuadamente. Y la forma adecuada de responder a las dificultades es con humildad. Humillarse delante de Dios. Y decir, confío en ti. Esto no se siente bien. Esto es doloroso. Pero confío. Tú. Bien. Y entonces ahora tu corazón es abierto. Tu corazón está abierto para aprender de esas dificultades y para que esas dificultades realmente te hagan más receptivo a la palabra de Dios. Pero también es muy posible, como dije, que las dificultades te hagan endurecer la cerviz, como diría la Biblia, o endurecer el corazón y simplemente enojarse con Dios y obtener amargo. Ya sabes, y si le estás dando testimonio a alguien y le estás contando las buenas noticias y ellos te responderé diciendo, oh, sí, ¿qué ha hecho Dios por mí? Ya sabes con qué estás lidiando. Estás tratando con alguien que ha pasado por dificultades. Y en lugar de ablandar su corazón y humillarse bajo la mano de Dios, endurecieron su corazón, su cuello, y dicho, ya es suficiente. Tú. No te quiero en mi vida en absoluto. Yo lo rechazo. Tú. Y eso es lo que a veces pasa. Tienes que saberlo. Eso. Versículo 10. Así le dijo el Señor. Moisés. Ve y dile al faraón rey de Egipto que deje ir al pueblo de Israel. Y fuera de su tierra, así que no, el Señor no lo hace. Conténgase por completo, dice, oye, vuelve allí, Moisés, hazlo de nuevo, ve. Atrás. De nuevo. Mira el versículo 12, pero Moisés le dijo al Señor, he aquí los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo entonces escuchará Faraón? Porque yo soy de labios incircuncisos. Hablamos de lo que eso significa. Pero esta es una respuesta realmente increíble. Porque esto es después de que el Señor no solo le dijo a Moisés lo que debía decirle al otro pueblo, sino Moisés presumiblemente fue y le habló al pueblo acerca de todas las promesas que Dios había hecho diciendo, voy a hacer esto. Y esto será obra de mis manos. Pero notarás en que sigue fijado Moisés. Él todavía está obsesionado consigo mismo. Él todavía está hablando con Dios sobre sus propias limitaciones, pero yo soy un hombre del incircunciso. No puedo, soy yo y todo se trata de Él, todavía todo se trata de Él. ¿Ves el problema? Y esto es de nuevo lo que nosotros luchamos muchas veces en nuestro caminar con el Señor, pero Dios viene con nosotros. Y Él dice, esto es lo que voy a hacer, y decimos sí, pero yo. Y yo y lo mío y yo, todo es sobre mí, y es por eso que algunas personas dudan de la misma salvación. Dios viene en su palabra y dice, escucha, aquí está. Promesa. Entregué a mi Hijo para que muriera en la cruz para perdonar tus pecados, y si pones tu fe en Él, tu pizarra quedará limpia y te perdonaré y te limpiaré de toda injusticia. Y la gente dice sí, pero yo y yo en mí. No sabes, Dios, lo que he hecho. Y lo vuelven a atraer hacia sí mismos, y Dios no dijo nada al respecto. Como esto o aquello o lo otro sobre lo que habían hecho o no habían hecho, Él simplemente dijo, esto es lo que mi Hijo. Aquellos. ¿Ahora vas a confiar en Él? Sí, pero. Y siempre que la gente viene a mí y dudan de sus salvación, es siempre una duda que se basa o se predica sobre sí misma. Vidas no es que no están dudando de Dios necesariamente, están dudando de sí mismos, están dudando que tal vez Dios pueda perdonar lo que hicieron. Sí, pero buen pastor, usted no sabe lo que hice. No lo sabes. Lo que yo. Aquellos. Sí, lo sé. No sé lo que hiciste, pero sé lo que hizo Él. Amén. Y sufrió. Y sufrió terriblemente con tu pecado en la cruz. Y así fue.
suficiente. Lo que él, aquellos, era suficiente. Y ya sabes todo si hay alguien aquí que alguna vez dude de ti. Salvación si pasas por periodos de duda, solo quiero que lo sepas. Algo. Tienes que superarlo. Tú mismo. Tienes que dejar de pensar en ti mismo. Y necesitas poner tu mente en lo que Jesús hizo en la cruz y concentrarte a Él. Esa es la solución. Te digo que esa es la solución a la duda. Salvación. Pero, por supuesto, el enemigo va a intentar con mucho esfuerzo hacerte pensar en ti mismo, es cuando cometes errores. Ahora mira lo que hiciste, muchacho, esta vez te equivocaste. Creo que acabas de pasar el punto número 1. Devolver. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Él quiere que pienses que eres réprobo. En otras palabras, más allá. Esperanza, en lo que se refiere a salvación. Y tú eres. No. Pero eso es lo que va a intentar hacerte creer. Pero adivina qué usa para hacerte creer. Eso. Él usa tu propio egocentrismo en tu contra. Porque todos nacemos con una. Estoy centrado en mí mismo tanto como tú estás centrado en mí. Tú mismo. Y es una maldición. Te digo que el enfoque en uno mismo es una maldición. Y el enemigo lo explotará. A cada paso. En cada doblar. Y la única respuesta es morir por ello. Ser. Y esa es una obra del Espíritu que invitamos a nuestras vidas. Pero esa es la respuesta. Tienes que morir a ti mismo, Señor, yo me ofrezco como sacrificio vivo. Me pongo en el altar porque necesito morir este yo, esta vieja carne, este yo dirigido. Todo sobre mí. Proceso de pensamiento en el que estoy sumergido. Simplemente necesito deshacerme de ello. Solo necesito confesarlo y pedirte perdón. Y os pido que me ayudéis a pensarlo. Tú. Fijar mi mente en las cosas de arriba. No en las cosas abajo. Y sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y Dios lo sabe. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Así que no te sientes allí y sientas convicto. Él sabe que Dios sabe lo difícil que es. Y Él sabe que no puedes hacerlo solo. En definitiva, no puedes superarlo. Tú mismo. Por tu cuenta. Toma su poder, su fuerza. Su gracia está dentro de ti y solo tienes que gritar. Y a veces tienes que cansarte y enfermarte de ti mismo. Que grites. ¿Alguna vez has estado allí? ¿Alguna vez has estado tan harto de quién eres? ¿Y cuál es tu potencial para arruinar y hacer cosas estúpidas? Que simplemente clames a Dios. Y tú simplemente dices, Dios, no lo soporto. Ya no. Odio a lo que me he convertido. Odio lo que veo cuando me miro al espejo y eso no es autodesprecio desde el punto de vista de que soy. Voy a hacer algo estúpido, ya sabes, como quitarme la vida. Es simplemente reconocerlo. A mí, el hecho de que existe un corazón engañosamente malvado y sin cura. Y que no puedo hacer nada para solucionarlo, mi esperanza es que Él lo vea. Poder. Y ahí es donde vive y debe vivir la esperanza en todos nosotros. Jesús, estás trabajando en mí. Una obra de gracia. Cambiar a mí, de quién soy, a quién quieres que sea. Y quiero ceder a eso cada día más. Quiero ceder a ese trabajo. Lo sabes porque creo que es un buen trabajo el que estás haciendo. ¿Sabes? Versículo 13. Pero el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio instrucciones acerca del pueblo de Israel y acerca del faraón, rey de Egipto, para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Muy bien, ahora la última parte del capítulo 6 aquí desde el versículo 14 prácticamente hasta el final del capítulo simplemente se detendrá. O establecer la genealogía de Moisés y Aarón. Y la razón principal es hacer precisamente eso, pero él y yo debería decir esto. La razón por la que se detienen a establecer la genealogía de Moisés y Aarón es simplemente porque de la posición prominente que están tomando aquí en la nación de Israel para presentarse ante el faraón y para interceder por la nación de Israel para que pudieran ser salvos.
Ahora os dejo con lo que vais a encontrar interesante en los versículos 14 y 15. Es que el pasaje comienza hablando de los clanes de Rubén y Simeón. Pero la única razón por la que el autor va a citar a Rubén y Simeón, ¿quiénes son los dos primeros hijos nacidos de Jacob? Es para poder llegar a Leví, que era el tercer hijo, de donde vinieron Moisés y Aarón, así que en lugar de decir simplemente Moisés y Aarón, son de la tribu levítica y aquí está su genealogía, tuvieron que empezar con Rubén y Simeón porque tienes que hacer las cosas en orden. Quiero decir, soy un poco anal aquí, pero esto es lo que está pasando y solo quiero explicarlo. ¿Por qué sucede esto? Los versículos 14 y 15 dicen que estos son los jefes de las casas paternas, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, y luego nombra, ya sabes, algunos de estos jefes de las casas Anok, Palorón y Cari. Estos son los clanes de Rubén, los hijos de Simeón: Jamuel, Jamín, Ohad, Jasín, Zoar, de Shou, el hijo de una mujer cananea. Estos son los clanes de Simeón y luego llega al versículo 16. Los hijos de Leví. Estos son los nombres de los hijos de Leví según sus linajes, y este es todo el propósito de darlo porque Moisés y Aarón están en este linaje. Gerson Cati está enfermo. Los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson los nombra allí Libne y Chimi por sus clanes. Los hijos de Coat: Amram, Izar, Abón y Joel. Los años de la vida de Cat fueron 133 años. Los hijos de Marari: Mali y Musi. Apuesto a que eran gemelos. Estos son los clanes de los levitas según sus generaciones. No lo sé, solo estoy adivinando, porque es un poco raro. De todos modos, versículo 20. Amram tomó por mujer a Yab, la hermana de su padre, la cual le dio a luz a Aarón y a Moisés. Los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar: Cora, sobrino, y Sicri. Los hijos de Uziel: Michelle, Vivacidad, y Sí. Aarón tomó a su mujer, Isabel, y veamos la hija de Aminadab, y la hermana de Nan. Y ella le dio a luz a Naab, Abicu, Eleazar e Itamar. Los hijos de Cora: Señor, Elcano, y Abasa. Eso es raro, estos son los clanes del Sioar. Coreitas: Eleazar a Aarón hijo tomó por mujer a una de las hijas de Puel, y ella le dio a luz a Fineas. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas, por sus clanes, y nuevamente esa es la razón por la que hicieron esto, porque están llegando a este punto. Verso 26. Estos son Aarón y Moisés, a quienes el Señor dijo: saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto por sus siervos. Los anfitriones fueron ellos. Quien habló a Faraón, rey de Egipto, acerca de sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés y Aarón. ¿Entiendes el punto? El día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor le dijo a Moisés: yo soy el Señor, dile, Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo os digo. Pero Moisés respondió al Señor: he aquí, yo soy incircunciso de labios, ¿cómo me escuchará Faraón? Para mí, y por supuesto eso nos lleva hasta donde estamos en este capítulo 7. Y el Señor dijo a Moisés: mira, yo te he constituido como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu Dios. Profeta, tú hablarás todo lo que yo te mande, y tu hermano Aarón se lo dirá al Faraón. Dejad salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque multiplique mis señales y mis maravillas en la tierra de el Faraón egipcio, no lo hará. Escúchame, detente ahí un minuto, por favor, déjame tener tu atención y la razón por la que te lo pido. Hacer una pausa. Es porque hemos leído algo aquí en el versículo 3 que muchos cristianos se encuentran muy desafiante, y es donde el Señor le dice a Moisés: pero yo endureceré la mano de Faraón. Corazón. Y esta es una pregunta común. Eso lo entiendo, y es si Dios permitió o no al Faraón ejercer su libre albedrío. O no. Relacionado con la decisión de si dejar ir o no al pueblo, si en realidad Dios endureció mucho el corazón del Faraón. ¿No lo hizo entonces? ¿No era él hecho tener solo uno opción? Bien. Y ¿sabes
Lo vemos en el pasaje, quiero decir, lo dice bastante claro, ¿no es así? Dios endureció el corazón del faraón, quiero decir, él lo admitió. Él. Entonces, mucha gente se pregunta si Dios existía. Justo. Trayendo Faraón a ese lugar donde parecía no tener elección. En él. Asunto. Y realmente causa cierta lucha. En la gente. Copas. Bueno. Hay muchas cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Te lo diré ahora mismo. Ahora. Pero hay muchas cosas en la Biblia que son fáciles de entender desde el punto de vista de que son. Acaba de declarárnoslo. Es algo que simplemente queda al descubierto y es una de las cosas que se nos declara a ti y a mí. La Biblia. ¿Es ese Dios? Es un Dios de justicia. Eso es justo. A la máquina llena. Dicho. Déjame mostrarte donde aparece Deuteronomio en la pantalla. Capítulo 32. Porque yo proclamaré el nombre de Jehová el Señor. Asignar grandeza a nuestro Dios. La roca. Su obra es perfecto. Eso significa sin defecto. A pesar de son maneras. Hijo. Justicia. Un Dios de fidelidad y sin iniquidad. Justo, y eso significa equitativo. Y vertical. Es Él. Está bien. Entonces, aquí está el punto al que quiero llegar. El pasaje aquí en Éxodo plantea la pregunta natural en la mente de la gente: ¿es Dios justo? Y luego vas a Deuteronomio mientras sigues leyendo la Biblia y lees un pasaje como el que acabamos de poner en la pantalla y dice en términos inequívocos que Dios no solo es justo, pero todos sus caminos son impecable. Y eso significa que no hay asunto. Que no es que ni tú ni yo tengamos que preocuparnos por nada. Según se refiera a ser injusto. No hay problema. Aquí está Él. Pregunta. Aquí está la pregunta, gente. ¿Vas a creer lo que dice la Biblia incluso cuando te encuentras con un pasaje que de alguna manera te hace cabeza un poco? Verás, ese es el punto. Esto es con lo que los cristianos tienen que lidiar. Esto se llama lucha con tu fe. Bueno, tú. Saber. Esta es mi cuarta vez enseñando a través de la Biblia. Soy consciente de que el pasaje me resulta difícil de entender, hay muchos de ellos. Y no pretendo tener un dominio perfecto de todos ellos. No puedo responder todas las cosas que dice Dios. Hace. Y ciertamente no puedo explicar quién es Dios desde su punto de vista. Naturaleza. Pero hay cosas que están clarísimas en la Biblia y como creyente yo. Tienes la opción de creerlo. Él. Juzgar que esas afirmaciones son erróneas. Basado en mi humano intelecto, que por cierto, eleva mi intelecto humano. Sobre la palabra de Dios ahora hay mucha gente que no tiene miedo de decir que soy más inteligente que Él. La Biblia. Y lo dirían sin pestañear. Y yo daría un paso atrás. Por si acaso. Un rayo del cielo podría guiarlos hacia donde están. Justo. Bromear. Pero ya sabes. Personalmente creo que eso es humano. Arrogancia. La palabra de Dios nos dice a ti y a mí que Dios es justo y que todos sus caminos lo son. Perfecto. Ahora, ¿eso significa que vas a entender sus caminos? ¿Qué dice Dios de sus caminos? Porque mis caminos no son vuestros caminos, dice bien el Señor. Esto está en Isaías. Él dice que como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, así Dios. Te dije de antemano que no ibas a poder entender todos sus caminos. No vas a poder entender bien y sin embargo que decimos bueno, no entiendo. Él. No lo entiendo. ¿Y por qué no lo entiendo? Yo lo rechazo. Él. Y lo que acabas de hacer es que has tomado tu intelecto y lo has elevado por encima de los caminos de Dios. Has dicho, este es mi intelecto, aquí está el de Dios. Maneras.
Bien. Sí, eso es lo que tienes hecho. Dios te lo dijo con antelación. Sabes que no lo vas a entender, no vas a entender todas las cosas que yo hacer. Pero volvamos al faraón por un momento. ¿Alguna vez tuvo una elección? Bueno, primero que todo, Dios endureció su corazón. Sí, Dios endureció el corazón del faraón. Una elección o sí o sí. O sí. Esta es una de esas situaciones en las que alguien ha sido entregado a una condición del corazón que habían seguido durante mucho tiempo. Largo tiempo, y no tengo tiempo para entrar en ello aquí, esta noche. Pero el apóstol Pablo, si quieres estudiar esto tú mismo, simplemente toma nota para ti mismo. Estudie bien el capítulo 1 de Romanos porque es el apóstol Pablo. Dedica tiempo y atención a esta cuestión de lo que significa ser entregado a algo, y eso significa cuando alguien se da a un acto o actitud particular, o lo que sea, y se niegan a arrepentirse durante un periodo prolongado de tiempo. Al final se entregan a esa cosa y es algo muy temible. Cuando alguien es entregado. Y nuevamente Pablo habla de ello, hace referencia a ello, y eso es lo que está pasando en el faraón. Él es él vivió una vida de arrogancia y dureza de corazón, y ahora es demasiado tarde, lo están entregando, él está. Literalmente se había entregado a lo que quería. En primer lugar. Y ese es el punto, ya sabes, Dios nos ha dado el regalo más maravilloso. Y ese regalo es el regalo de lo gratuito, voluntad. Y creo personalmente que eso es lo que significa ser hecho a imagen de Dios. La gente me pregunta qué significa que estamos hechos a la imagen de Dios. Significa que Él te dio libre albedrío, te dio algo que Él mismo posee. ¿Y sabéis que los seres humanos somos los únicos que lo tenemos? Bueno, quiero decir que los ángeles también lo hacen. Pero Él te dio ese libre albedrío, esa libertad de elegir. ¿Crees que me va a quitar eso? Tú. Un hombre me escribió justo hoy y me dijo, ¿por qué la fe? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace que nuestra salvación sea posible? Dependiendo de la fe, ¿por qué no podemos simplemente decir que Jesús murió por todos y que todos son salvos? Lo dije porque en ese caso Dios violaría el libre albedrío. Él no lo va a hacer. Eso. Él te llama a creer. Que es un acto de la voluntad. Creer. Tú. Ver. Eso es algo que a Dios le agradó mucho darte. Y no me lo va a quitar, ese es el punto. Le dices a Dios una y otra vez, no quiero. Tú. Y Él te lo dará. Exactamente, lo que dijiste tú. Desear. Y eso es lo único. Explicación: sabemos que la Biblia dice que Dios no quiere que nadie lo sea perdido. Dios no quiere que nadie se pierda. He aquí la pregunta son algunas. Perdido. Sí, sí lo son. Jesús dijo que el camino a la destrucción es ancho y espacioso y muchos lo escogen. Forma. Así que la gente está perdida. ¿Por qué? Si Dios quiere que todos los hombres se salven, hay algunos hombres perdido. Porque ellos elegir ser perdido. ¿Crees que Dios va por ahí eligiendo gente y diciendo, está bien, estás perdido, estás dentro, no estás dentro, estás dentro? ¿Es esto algo aleatorio lo que ocurre donde Dios simplemente toma decisiones arbitrarias? No. Te ha dado una libertad increíble, pero también te ha dado la comprensión racional para ser capaz de mirar su palabra y ver lo que dice y responderle en consecuencia y responder con. Por ejemplo, Él te ha dado esa habilidad, te ha dado todo lo que necesitas para tomar la decisión correcta. ¿Por qué algunas personas toman la decisión equivocada porque quieren? Ellos eligen. Entonces, aquí está el faraón, él simplemente ha elegido este camino una y otra vez y. Entonces ahora Dios entra en escena. Y él dice, bueno, es lo que eligió. Y ahora se le está entregando a ello. Déjame hacer uno más. Punto. Escucho mucho de cristianos muy tiernos que creen que han sido entregados a alguna área de pecado en sus vidas, y la razón por la que lo creen es porque aún no dominan ese ámbito del pecado.
En otras palabras, aún no han obtenido la victoria completa sobre un área particular de debilidad en su vida. Y así su conclusión natural es: me han entregado. Lo he. Y, antes que nada, puedo decirte que eso no solo no es cierto en tu vida como creyente, sino que no es así. Es posible para creyente. Está bien, pero tengo que decirte esto. Para un creyente pensar de esa manera es una forma peligrosa de pensar, y la razón es que el enemigo estará por todas partes. Eso. Y él. Su objetivo es llevarte al lugar opuesto de la fe para devastar tu vida. Y él lo hará haciéndote creer, no en Dios, pero él, mentir, que eres reprobado y que no hay manera de que puedas ser salvo. Sabes, si eres una persona que está sentada ahí ahora mismo y dices: creo que Jesucristo murió por mis pecados y he aceptado lo que él hizo en la cruz por mí, no hay manera de que te entreguen. Serás disciplinado como un niño, como un hijo y una hija, pero no te van a entregar. Eso solo va a pasar cuando alguien lo tenga. Llegué al punto final y ni siquiera sé dónde está ese punto final. Ni siquiera puedo decir que haya conocido a alguien que haya estado allí. Allá. Entonces, yo solo quiero animarles a ustedes, a aquellos que tengan un corazón muy tierno antes de... Señor, estamos en medio del versículo 4. Acabo de comenzar el versículo 4, así que retomémoslo aquí. Él dice: pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los israelitas de Egipto, pueblo de Israel de entre a ellos. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Ahora Moisés tenía 880 años. Años y Aarón 83. Años cuando hablaron con Faraón. ¿Se podría decir por qué se menciona eso? Bueno, una de las cosas. La Biblia a menudo hace referencia a la edad de alguien cuando algo importante está por suceder, y eso es pasando aquí. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón. Cuando Faraón te diga: pruébate haciendo un milagro, entonces le dirás a Aarón: toma tu vara. Y lo arrojaron delante del Faraón para que se convirtiera en serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron al Faraón, y hizo tal como el Señor le ordenó. Aarón echó su vara delante del Faraón y de sus siervos, y se convirtió en una serpiente. Entonces Faraón miró esto. Convocó a los sabios y al hechiceros, y ellos, los magos de Egipto. También hice lo mismo, por sus artes secretas, porque cada hombre echó su cayado. Y ellos, convertirse, serpientes. ¿Pueden detenerse ahí por un momento? ¿Ven lo que está pasando? Esto es artes secretas que estamos leyendo aquí. Aquí está sucediendo mucho más que un simple juego de manos. Estos no son magos como ellos. Van por ahí diciendo: elige una carta cualquiera. Tarjeta. Estos son hechiceros. Estas son personas que están involucradas en satánico, elementos de sobrenatural, fenómenos, y ellos, hijo, haciendo lo que hacen. De acuerdo con el poder del enemigo, esto es algo de lo que habló Pablo. Vea esto en la pantalla. Segundo Tesalonicenses, ¿puse eso ahí? ¿Olvidé ese? Disculpe, déjeme leerlo. ¿Estás listo? Puedes hacer esto. Escribe esto. 2 Tesalonicenses 2:9. La venida del sin ley será conforme a la obra de Satanás, exhibido en todo tipo de falsificaciones, milagros, señales y maravillas. Por cierto, eso está fuera de la NVI que cité allí mismo. La ISV en lugar de falsificación dice falso. Señales y maravillas siguen siendo señales y maravillas, pero son falsas desde el punto de vista que son falsificaciones, son obras del enemigo. ¿Puede el enemigo hacer cosas milagrosas? Oh sí. Oh sí. Pero son falsos, y durante la gran tribulación él va a... ¿Sabes cómo hacerlo? Lote. Quiero decir incluso para hacer. Las estatuas hablan. De todos modos, así que puedes ver que esto es lo que estos reyes magos y hechiceros están demostrando. Todavía estamos en el versículo 12. Pero el bastón de Aarón se tragó a sus bastones. Eso hubiera sido extraño de ver, Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como el Señor
Había dicho así que aquí es donde empezamos a empezar las plagas y comenzaremos con la primera aquí esta noche. Luego el Señor le dijo a Moisés, el Señor de Israel es el Dios de Faraón. El corazón se endurece y se niega a dejar ir al pueblo. Ve a ver al Faraón por la mañana, cuando él salga hacia el agua. Ponte en la orilla del Nilo para recibirlo y toma en tu mano el bastón que se convirtió en serpiente y le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte, deja ir a mi pueblo, para que me sirvan en el desierto, pero hasta ahora no habéis obedecido. Así dice el Señor, en esto conoceréis que yo soy el Señor. Con el bastón que tengo en mi mano golpearé las aguas que están en el Nilo, y se convertirá en sangre. Los peces del Nilo morirán y el Nilo apestará. Y los egipcios se cansarán de beber agua del Nilo. Y el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus canales, sus estanques y todos sus estanques de agua, así, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, y aún en los vasos de madera, y en vasos de piedra. Moisés y Aarón hicieron como el Señor les ordenó en presencia del Faraón y de sus siervos. Alzó la vara y golpeó el agua del Nilo, y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre y los peces del Nilo murieron y el Nilo apestaba, para que los egipcios no pudieran beber agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto miraron esto y dijeron, mismo, por sus artes secretas. Así que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor había dicho. Faraón se volvió y entró en su casa, y ni aun así. Tómate esto en serio. Y todos los egipcios cavaron a lo largo del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber el agua del Nilo. Pasaron 7 días completos después del Señor había golpeado el Nilo, y ahí es donde nos detendremos esta noche. Este es el último punto que quiero antes de terminar con oración. Y es que el ya se ha notado por estudiantes de la Biblia. Todas las plagas que vamos a leer aquí en los próximos capítulos de Éxodo. Vamos a abordar, o confrontar deberíamos decir, uno o más de los dioses egipcios. Porque recuerda que los egipcios son paganos y eso significa que tienen dioses para todo, sol, luna y estrellas. Agua, fertilidad, tierra, lo que sea, tienen un dios para ello, así que cuando sea Dios, el Señor Dios mostró su autoridad sobre un área determinada. Se dirigió a uno de esos dioses. De alguna manera, forma o modo, hay un documento que he puesto a disposición, que muestra las 10 plagas. Los pasajes donde se encuentran y los dioses que se ven confrontados por esas plagas, sí. Puedes encontrarlo en nuestro sitio web, en cconario. Éxodo. Ahí es donde encontrarás un botón para un enlace si quieres obtener esa última cosa que dije. Lo último antes de mentir. Este es el último. ¿Qué? Si yo fuera Faraón, y alguien convirtió mi fuente de agua en sangre, creo que lo que hubiera esperado que mis muchachos hicieran es convertirlo en realidad. Agua. Ahora eso hubiera sido un milagro. El hecho es que no pudieron hacerlo. Entonces, Dios todavía mostró el suyo. Autoridad. De todos modos, hagámoslo. Orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y el poder de Él. La capacidad que tiene tu palabra para desafiar nuestras vidas en todas las formas que necesitamos serlo. Desafiado, y Padre, no sé si hay alguien aquí que está pasando por una crisis de fe esta noche, pero si lo son, ruego para que estés con ellos, para humillar su corazón antes la mano del Señor y decirte, dije someterme a ti, te lo entrego todo. Y pongo estos desafíos y estas cosas dolorosas en tu vida, pasteles, para que yo pudiera crecer en mi propia perseverancia y madurez, y que yo pueda vivir para ti con todo mi ser, corazón. Y te doy gracias, Señor, por permitir que los desafíos se presenten en nuestro camino,
porque nos estás perfeccionando y formándonos a imagen de tu Hijo Jesucristo. Está en su nombre que oramos, y todo el pueblo de Dios dijo: Amén. Dios te bendiga, que tengas un buen descanso.